En los acantilados de Nepal, durante solo 2 semanas al año, se recolecta una miel muy rara, con efectos alucinógenos. Los cazadores trepan cientos de metros con cuerdas, soportando dolorosas picaduras de abejas gigantes. Solo una cucharada puede hacerte perder el conocimiento. Prepárate para descubrir los secretos de esta peligrosa tradición. La miel alucinógena de Nepal tiene su origen en las montañas del Himalaya, donde las abejas gigantes recolectan el néctar de una flor muy especial, el rododendro, la flor nacional de Nepal. Esta planta, conocida por sus brillantes flores rojas, rosadas o blancas, cubre vastas áreas de la montaña durante la primavera. No solo es importante en la producción de esta miel, sino que también es sagrada en la cultura local por su valor simbólico. Sin embargo, algunas especies de rododendro contienen grayanotoxina, sustancias que provocan los efectos psicoactivos de la miel. Aunque estas toxinas no afectan a las abejas, cuando los humanos la consumen, pueden experimentar desde mareos hasta alucinaciones. Los gurung son una comunidad indígena del Himalaya que habita principalmente en las regiones montañosas de Nepal. Conocidos por su fuerza y resiliencia, son los guardianes de una tradición milenaria, la recolección de la miel loca. Esta actividad va mucho más allá de lo económico, está profundamente entrelazada con sus creencias espirituales y su conexión con la naturaleza. La recolección de miel se realiza solo 2 semanas al año y se considera un rito ancestral que honra a los espíritus de las montañas y a las abejas. Los jóvenes son entrenados por los ancianos de la comunidad, observando y aprendiendo las técnicas necesarias para escalar acantilados, manejar cuerdas y enfrentar a las abejas gigantes del Himalaya. Si hay algo más peligroso que la miel loca en sí, es su recolección. Los recolectores escalan acantilados de más de 100 metros de altura, donde las abejas gigantes del Himalaya construyen sus enormes panales. Equipados con cuerdas de bambú y herramientas rudimentarias, estos hombres se suspenden en el aire, expuestos al peligro constante de caídas y ataques de miles de abejas. Para manejar el riesgo, los gurung preparan racimos de hojas verdes que prenden fuego antes de subir. Utilizan estas hojas porque producen mucho humo, lo que irrita a las abejas y las obliga a abandonar temporalmente el panal. Con una precisión increíble, los recolectores hacen equilibrio en las cuerdas, sosteniendo el racimo humeante con los pies mientras cortan los panales con la mano. Todo esto sucede mientras se encuentran colgados sobre los abismos, lo que hace de este ritual no solo un acto de valentía, sino también de gran destreza. La miel alucinógena de Nepal es conocida por sus potentes efectos psicoactivos, que pueden ser extremadamente intensos, incluso en pequeñas cantidades. Con solo una cuchara de esta miel, una persona puede perder el conocimiento, experimentando alucinaciones y una profunda alteración de la percepción. Los efectos son el resultado de las grayotoxinas, presentes en el néctar de la flor, que son recolectadas por las abejas. Estas toxinas afectan el sistema nervioso central, causando sensaciones que varían desde mareos y desorientación hasta estados de conciencia alterados y experiencias alucinógenas. A pesar de su atractivo, la miel loca debe ser consumida con extrema precaución y respeto, ya que sus efectos pueden ser imprescindibles. El comercio ilegal de la miel loca ha florecido, especialmente en áreas cercanas a la montaña donde se recolecta. En muchos casos, los turistas buscan experiencias auténticas, lo que a menudo les lleva a participar en la compra de la miel a precios exorbitantes y de fuentes no reguladas. Estos productos pueden ser peligrosos, ya que no siempre están sujetos a estándares de calidad o control. Además, el auge del turismo ha generado presiones sobre las comunidades gurung, que tradicionalmente han sido los guardianes de esta miel. Algunos recolectores pueden verse tentados a vender la miel de forma clandestina, ignorando las prácticas sostenibles y el respeto por la tradición, lo que podría poner en riesgo la continuidad de esta costumbre milenaria. El aumento en la demanda de la miel loca
ha comenzado a tener un impacto significativo en las abejas y el medio ambiente de las regiones montañosas. La recolección de esta miel se realiza de manera tradicional, lo que a menudo implica técnicas que pueden ser perjudiciales para las poblaciones de abejas gigantes del Himalaya. La disminución de las colonias de abejas puede provocar un efecto dominó en la flora local y a su vez en la fauna que depende de esas plantas para sobrevivir. La pérdida de biodiversidad puede tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la economía de las comunidades que dependen de la agricultura y de la recolección de la miel loca. Suscríbete para más videos como este, comentario, like si te gusta y nos vemos en el próximo.